podcast comenzó para compartir las reflexiones que me surgieron durante la cuarentena mundial del 2020. Pero muchos de esos pensamientos estuvieron antes en mi vida. Yo soy Cintia del Sol, y sabiendo que estamos día a día aprendiendo a vivir. Vos, ¿cómo construirías la realidad que deseás? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendiendo a Vivir. Yo soy Cintia del Sol y estoy junto a mi amor. ¿Qué tal? Muchas gracias, sí, mi amor. Mi nombre es Juani Martínez, para quienes no me conocen. Músico y productor audiovisual, ahí de venida en productor audiovisual. Estamos en el episodio número 2 y hoy te cuento que vamos a hablar, si yo te digo que vamos a hablar de Farrokh Bulsara. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Ni idea. Pero bueno, yo mucho no sé de nombres. Bueno, hoy vamos a estar hablando de otra figura icónica en la música. En el capítulo 1 hablamos de John Lennon como una de las figuras más importantes de la música. Y hoy vamos a hablar, si no es tal vez el mejor cantante de la historia. Vamos a hablar de Freddie Mercury. Ahí sí, ese sí la conozco. Bueno, Freddie Mercury, nacido el 5 de septiembre de 1946, o sea que es de... ¿En dónde? En Stone Town, en Zanzíbar, lo que actualmente sería Tanzania. Ni idea dónde queda eso. Bueno, con la fecha podemos decir que es un signo de tierra, en este caso es de Virgo, y una de las cosas que tenía que trabajar era su fuerza de voluntad. Así que no sé cómo era su juventud, pero era lo que tenía que trabajar para poder desarrollarse en el largo plazo. Pero una vez que lo adquiría, podía ir a todo dar con lo que se propusiera en el camino. Ahora, al igual que John Lennon, también tiene un exceso de fuego en su carta, lo que le da mucho carácter, necesitar acción, estar en movimiento, y al mismo tiempo esto de su explosividad en cuanto al enojo. ¿Esto se podía ver? Sí, él tenía una personalidad bastante marcada desde pequeño ya. Él empezó a estudiar música a temprana edad, era como un pequeño prodigio, ¿no? Era muy bueno en lo que hacía desde chiquitito. Y justamente un carácter bastante marcado. Su familia era de descendencia india, ¿sí? Entonces bastante tradicional. Y sus padres y su madre tuvieron que irse a África por cuestiones laborales de su papá, donde él fue enviado a estudiar a St. Peter's School, que era un internado, digamos, de estilo británico, ¿no? Allí... Nada que ver con lo que venía él, ¿no? Claro, sus bases, exactamente. Sus raíces. Entonces tuvo como que desarraigarse un poco y bueno, se tuvieron que ir donde su papá tuvo que ir a trabajar. Entonces, desde allí ya empezó a experimentar con la música y en la universidad tuvo sus primeras experiencias musicales con una banda que se llamaba The Hectics, que después no progresó, ¿no? En la juventud. Exacto, en su juventud. Y a sus 18 años, cuando termina de estudiar, vuelven, se muda, él vuelve a su país de origen, pero en este lugar, por cuestiones bélicas y de levantamientos de la gente, tienen que irse con su familia y se van a vivir a Inglaterra. O sea, ¿sí? Todo el tiempo se la pasa moviéndose de un lado a otro, yendo de acá para allá. Esto también, digamos, que marcaría su personalidad. Después, en el año 66, él entra a estudiar a la Escuela de Arte de Ealing, donde allí conoce a un compañero de escuela que lo invita a formar parte de una banda que tenía que se llamaba Smile, la banda. Lo habían invitado a él a que se uniera como segundo cantante, pero él no quería. Pues segundo de nadie. Segundo nunca, ¿no? Pues obviamente. Queen. Ahí vemos también esta personalidad claro. marcada de él, que no iba a ser segundo de nadie. Entonces, bueno, esta invitación de su compañero falla. Y digamos que después de un tiempo la banda publica un single y al final, como no triunfa, el cantante deja la banda. Entonces ahí es donde él ve la posibilidad de unirse a Smile, donde ya estaban dos de sus compañeros de Queen, Brian May y el baterista también de Queen. Entonces ahí ya vemos cómo se empieza a formar esta banda Queen, donde finalmente en los 70 ya se consolidan como Queen. Claro. ¿No? Y sea, de joven ya. Ya de joven, él ya iba marcando su Bueno, y justamente camino. tiene esta energía él, ¿no? De mucha energía vital, de estar estimulado todo el tiempo, y eso se puede ver también en su luna.
que es también la que nos ayuda a ver cómo se vincula. Tiene una luna en Sagitario, por eso tanta energía, ¿no? También esto de la amistad, de conocer gente, de viajar mucho. Sí. Pero acá lo que nos sale, y sale muchísimo de su familia. Primero construir su identidad superando el miedo de romper con mandatos familiares. Exactamente. Pero al mismo tiempo quizás pudo haber sido un poco irresponsable o que le costaba el compromiso por una dificultad en el vínculo con su madre, no de manera negativa, sino todo lo contrario. Quizás su mamá era demasiado sobreprotectora. Sí. Y esto hacía de que él estaba como muy apañado. No sé si eso se veía. Sí, él de hecho tenía una relación bastante cercana con su madre y esto también se nota cuando él, por ejemplo, en la universidad lo apodan Freddy, ¿no? Y ya en su familia medio que se iban acostumbrando a llamarlo así. Él pedía que lo llamen, pero por ejemplo su papá lo seguía llamando por su nombre Farrokh y él decía, no, Freddy. Y su Cintia madre, del Sol. Claro. Entonces ahí se veía, ¿no? Como el apoyo de su madre y esta cuestión más conservadora de su padre con la cual él tenía que lidiar de alguna manera. Bueno, mucho de la familia, porque además es el hecho de romper con todo eso lo que lo lleva a brillar. Exacto. En el futuro. Sí, totalmente. Pero además, esto de trabajar la parte familiar tiene que ver con su ascendente, que es la energía que siempre decimos, venimos a ascender, es la que está dormida en nosotros y venimos a convertirnos a lo largo de toda nuestra vida en ese signo, que en este caso es su ascendente en Cáncer, que si no estaba trabajado podía ser una persona muy individualista, que no pensaba en los demás. Y en ese momento es que se podía tener en cuenta que para poder tener buenos vínculos con los demás, de cualquier tipo, ¿no? De relación, no solamente amoroso, sino amistades, familiares, colegas, necesitaba resolver su vínculo materno, ¿no? Esto de superar eso de ser tan apañado y realmente crecer y hacerse responsable y cargo de sus propias decisiones, de su vida, de lo que eligiera. Pero lo bueno era que si lo desarrollaba, si lo trabajaba, recuerden que en esa época no habían las mismas herramientas con las que contamos ahora, exacto, ¿no? Como la asesoría integral, 70. Tenemos la medicina china, la programación neurolingüística, las esencias florales y un montón de otras cosas más. Pero en este caso, si lo trabajaba por lo menos desde su manera interna, él podía salir de ese reclamo de mamá me está apañando y necesito más de ella, o papá no me acepta como soy y me quejo. Sí. Y la idea es trabajar justamente esos dos vínculos en cualquier ascendente en Cáncer, ¿no? En este caso, en el de él, de decir, bueno, me despego de quienes me cuidaron, de quien fue mi entorno familiar inmediato y me despego para ser yo. Exactamente. Bueno, algo que hay que también tener en cuenta es que él en el 70 conoce a Mary Austin, con quien se puso en pareja durante varios años, 7 años para ser exactos, pero ya de alguna manera se dejaba entrever que en realidad su orientación sexual era otra, ¿no? Pero bueno, ahí también vemos esta cuestión de tener que afrontar lo que realmente es. Claro. ¿Sí? También... Y la responsabilidad, porque él le pidió casamiento a ella y después era como, bueno, anda en una cosa, en otra, no había explicaciones. Exacto. Así que bueno, ahí también vemos algo como con lo que él tenía que lidiar, ¿no? Esta cuestión de esa, entre comillas, vida oculta, pero que también se dejaba entrever de alguna manera su orientación sexual, ¿no? En su forma de vestirse, en sus movimientos. Pero él no se hacía cargo. Bueno, ahora seguimos con la parte turbia. La sombra, ¿no? Lo que decimos que es la sombra, lo que está en lo oscuro, o esa bestia que tenemos adentro nuestro si no hubieran reglas en la sociedad, donde están nuestros patrones repetitivos, lo que no entendemos, porque es lo inconsciente. En este caso estamos hablando de la herida, que es Quirón. Y él tiene su herida en Libra, que es una imposibilidad o que le cueste sentir vínculos íntimos, porque tiene mucho miedo a salir lastimado. Y de esa manera era que generaba una distancia social o emocional con las personas para no alcanzar a tener algo íntimo. Porque sí pasaba que una vez que podía establecer esa conexión, no sabía cómo separarse por el miedo, ¿no? A sufrir. Sí. Bueno, esto que decís de esta cuestión se puede ver, por ejemplo, en esto de que él no quería dejar de tener este vínculo con su pareja, quien había sido su pareja, Mary Austin. Por ejemplo, en un extracto de una entrevista, él dice: todos mis amantes me preguntan por qué no puedo reemplazar a Mary Austin.
dice, eso para mí es sencillamente imposible, porque es la única amiga que tengo, dice. Entonces ahí vemos como él realmente... Yo opino eso, que primero amistad y después algo más. Claro, por más que él ya hubiera dado a conocer que su orientación sexual no era, digamos, hacia las mujeres, él seguía teniendo esta relación con ella de amistad y de ser la única persona en la que realmente podía confiar. Claro. Bueno, y justamente el hecho de no querer perderla. Pero lo bueno también es que si lo trabaja, a todos los que tengan esta herida, digamos, en su alma, pueden desarrollarse como terapeutas, entendiendo lo que tiene que ver con las raíces de las personas, pero hablando de lo genético también, porque vuelve a aparecer también esta herida respecto a la separación con su mamá. Entonces, acá decir, bueno, así como necesitaba trabajar el vínculo materno, otra vez con otra mujer, ¿no? Esto como de tenemos algo tan íntimo que me da miedo romperlo, pero al mismo tiempo no respeto. Sí. ¿No? Porque él le ocultaba y le mentía en un montón de cosas, porque él primero no se podía aceptar a él mismo, ¿no? Exacto. Que también tiene que ver con esta parte de la sombra que es la Lilith, que nosotros conocemos como la luna negra, por su miedo a no trascender. Entonces, esto también influye en, por un lado, o pueden tener fanatismo religioso, que creo que él nada, No. o ser muy supersticiosos también podía ser. Además que esto de los miedos, él tenía un autoconcepto bajo sobre él mismo, ¿no? Como este poco amor propio, poca autoestima, tener miedo del rendimiento que podía ser o cómo lo iban a ver los demás. Entonces, fíjate cómo también esta propia percepción de su creencia la tenía que ir trabajando para entender que en realidad no es algo que tenemos, sino es algo como nos auto-observamos, ¿no? Sí. Porque realmente él era excelente, por eso la reina, ¿no? Claro, sí. Pero que trabajándolo también podía ayudar a otros a sanar en profundidad, ¿no? Claro, él, por ejemplo, esto que vos decís de la reina, lo decía él cuando decía, ¿por qué se llama Queen la banda? Y él Claro. dejaba entrever que había una connotación medio gay en este nombre, pero que él también decía que habían muchas cuestiones más detrás de la banda. Como El la nombre- parte femenina. El nombre también. era algo así, meramente ilustrativo. En realidad todo lo demás estaba cuando vos veías el show y Claro. quedabas así, ¿no? Por ejemplo, él en los años 70 empieza, ya digamos avanzados los años 70, empieza a desarrollar esta imagen, ¿no? Digamos, tomando conciencia de su homosexualidad, en su forma de vestir, se usaba el pelo largo, usaba ropas que eran diseñadas por una diseñadora llamada Sandra Rhodes, muy excéntrica, se pintaba las uñas. Entonces todo esto, Ya te cabello dejaba largo, ver un poco de ya- sus preferencias. Exactamente. Que bueno, en ese momento también viste que los famosos podían tener como su alter ego en el escenario y era como su lugar en donde él podía ser Sí. y fingir Como un que juego. era un personaje nada más. Pero Exacto. en realidad era lo que él quería en el fondo. Ujú. Sí, es donde se sentía cómodo. Que bueno, acá lo que tiene de diferente a muchos de las cartas que he hecho, incluso creo que no recuerdo si tuve alguna otra que no tuviera karmas de vidas pasadas. Fíjate qué loco. O sea que todo lo que pudo haber hecho o malo que le dolió era todo de sus propias decisiones de esta vida. Todo nuevito. Porque no tenía el karma de vidas pasadas. Sin embargo, sí tiene una misión muy fuerte en esta vida, o la tuvo, ¿no? Que era aprender a volverse un miembro útil de la sociedad, Ujú. ¿no? Que en este caso, obviamente, desde la música. Sí. Pero apreciando el punto de vista de los demás y cultivando esto de poder comunicar, que excelente lo hizo porque justamente él pudo ser la voz de un montón de personas que en ese momento, en esa época, no podían decir lo que les pasaba, ¿no? Sí. I want to break free, ¿no? Exacto. Justamente eso te iba a decir también, a lo largo, entre el 70 y el 80 es donde Queen explota con todos sus discos, ¿no? Tienen una gran cantidad de discos, 15 discos editados de estudio, en donde, por ejemplo, está, por decirte, el disco del 75, A Night at the Opera, donde está Bohemian Rhapsody y Love of My Life, ¿no? Estas canciones Los amo. que a veces las escuchamos y hasta nos hacen llorar. Sí. Por ejemplo, Love of My Life se la escribió a su amiga. Claro, su Está amiga escrita para amante. ella. O We Are the Champions, que es un... Canciones de karaoke. Son clásicas. Y bueno, por ejemplo, eso todo se nota muchísimo cómo esto fue marcando su forma de ser, ¿no?
Ya cerca de los 80 él se corta el pelo, se deja crecer el bigote, ya como esta imagen más del arquetipo gay, claro. ¿no? Porque ya le empiezan a preguntar claro, por eso, ¿viste? Sí, ya la prensa empieza como a ser más pujante con las preguntas. Y en eso se ve reflejado en el disco Hot Space, por ejemplo, ¿no? Con la tapa del disco con él con bigote, los temas que eran más rítmicos de los 80s, disco. Claro. Esto ya se empieza a ver en su música. Más YMCA. ¿No? Esa onda era. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, y por último, lo que tiene, que como siempre decimos, una vez que pasamos como por lo pesado, por el trabajo de poder cumplir con lo que esta vida o esta encarnación requiere, tenemos el premio, ¿no? El premio en esta vida, que es lo que nos da la vida, el universo, la energía en lo que crean, que se llama Dharma. Y en este caso, su punto de fortuna también está en este signo de Libra y tiene que ver con desarrollar el sentido de equilibrio, de justicia, madurar emocionalmente, porque además esto de que él no se quería hacer cargo de lo que le pasaba en la intimidad, con su sexualidad, y sanando su pasado, conectándose consigo mismo, porque justamente había una dualidad interna entre ser autosuficiente de manera independiente y poder comprometerse y ser respetuoso con el sentimiento del otro. Entonces, lo que él tenía que hacer era buscar armonía en sus relaciones y fundamentalmente en las amorosas. Fíjate qué fuerte que... ¿Cuándo lo pudo hacer eso? Y él lo puede hacer cuando en el 85, por ejemplo, conoce a Jim Hutton, que era un peluquero con quien él estuvo muchos años en pareja y quien fuera su última pareja. Porque bueno, él... En esa época Jim Hutton fue diagnosticado en el 90 con SIDA, por cual él también se contagió esta enfermedad. Pero bueno, como vos decís, por ejemplo, en el año 85 hubo un concierto que se hizo, benéfico Live Aid, que fue considerado uno de los conciertos en vivo de los mejores de la historia, donde ellos tocaron por 20 minutos ante cientos de miles de personas, y esto también marcó la historia de él con esta fuerza en vivo, este clásico recital donde él gritaba ¡Ero! Y la gente respondía ¡Ero! ¿No? Entonces ahí donde se ve porque esto fue un concierto benéfico, claro. Y ahí ya ellos se habían separado como banda y se volvieron a juntar para tocar para ese recital. Qué altruista igual, ¿no? Sí. Y bueno, ya por último, llegando a sus últimos años de vida, se lo empezó a ver desmejorado. Esto también... por su enfermedad. Por su enfermedad, claro. Pero él no lo daba a conocer. Él hacía como que estaba todo bien. De hecho, hubo un par de entregas de premios donde los discursos los daba Brian May y él solo agradecía. Y ahí ya se lo veía bastante desmejorado con su salud. Pero bueno, show must go on. Show must go on, exactamente. Y de esa manera, entonces, damos por finalizado este segundo episodio de la temporada Aprendiendo a Vivir. Muchas gracias por tu compañía, mi amor. Bueno, ¿Cómo te sentiste hoy? Bien, la verdad que muy bien, muy contento, cada vez más cómodo. Si por ahí estoy nervioso, la piloteamos. Pero bueno, no. Le tienen paciencia, ¿no? La verdad que es muy lindo estar con vos, mi amor, compartiendo esto. Y bueno, vamos a por más. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en el próximo episodio de esta temporada nueva. Chau, chau.